Todos hemos escuchado alguna vez a nuestros abuelos decirnos, no dejes comida en el plato, y muchos sentiremos que no comprendemos a los jóvenes de ahora, porque en nuestra época se hacían las cosas diferentes. Esto no quiere decir que el mundo esté predestinado al éxito o al fracaso por los jóvenes, pero sí nos habla que hay conceptos que cambian con el paso del tiempo. Hoy vamos a visitar las distintas lentes que ven el mundo llamadas generaciones. Bienvenidos a Hablemos en el Aire, mi nombre es Mayra y junto a Auca vamos a transformar esta charla sobre generaciones en un podcast. No mencionamos qué experiencia tuvimos sobre las generaciones. Porque No, podemos contar de qué generación somos nosotros. Ok. Somos una generación como... ¿De qué generación sos, May? Yo nací en los 90, así que según lo que investigué, soy millennial. Sí, yo también. Soy categoría 91. Igual siempre había pensado que los millennials habían nacido durante los 2000 o después de los 2000. Como que yo, en primera instancia, antes de saber de todo este tema, creía que los millennials eran la generación siguiente. Los artículos que leí en internet eran... no sabía cómo eran, pero decían que los millennials les gusta trabajar desde casa, los millennials no quieren esforzarse, los millennials no quieren trabajar, etcétera. Bueno, artículos todos boomers. Sí, bueno, ¿sabes qué? Yo recuerdo en mis 20... como si fuera hace un montón. Bueno, sí, fue hace un montón. que recuerdo que había mucha gente de mi edad, por ahí apenas un poquito más grande, que bardeaba a los millennials. Ay, estos millennials vagos de mierda que no quieren trabajar. Claro. Y que esos mismos que bardeaban, y yo que estaba en ese grupo, éramos los millennials. Pero como lo de las generaciones es como, se sabe como a posteriori, era como que nadie entendía bien dónde estaba el límite en ese momento. Sí, así es. Bueno, partamos de la base que todo el info que averiguamos, tanto Mayra como yo, se aplica únicamente a Estados Unidos, el país Estados Unidos. Es una lástima porque vivimos en otro país y el mundo es más variado de lo que sucede en Estados Unidos, pero lo que pasa es que la gran mayoría de estudios de este tema son todos yanquis, así que bueno, vamos a exponer acá los principales efectos generacionales que sucedieron en ese país y podemos hacer después un paralelismo con algunos sucesos argentinos. Pero en general los estudios académicos están muy orientados a determinado espacio cultural. Excelente. Para definir la generación es toda la gente o grupo de personas de un país de una edad similar que vivieron en experiencias similares. Definición bastante obvia, pero las generaciones varían de país a país. Sobre todo vamos a hablar de las occidentales en mayor medida porque estamos más cercanos a la cultura estadounidense que la cultura oriental de todos los países. A su vez, cada país vivió cosas distintas, entonces la generación de la caída del muro de Berlín es significativo un antes y un después, independientemente que tuvo un cambio económico y cultural en el mundo. La concepción de nacer en un momento de la historia en la cual podías visitar tu vecino sin ningún problema, no venís con cierta carga cultural que tus antepasados sí las tienen, entonces las pueden reconocer más o tener más en cuenta, apreciar más, ya que ahora las tienen y antes no las tenían. Por ejemplo, en Armenia la gente que nació después del 91 se llama de generación independiente, porque justo se separó de la Unión Soviética en el 91. Sí. Obviamente, cada país seguramente acuñará algunos términos adicionales. El tema es que, como acá los capos son otros, esos nombres como que no trascienden. Así que contame, May, ¿qué generaciones hay a través de la historia? Bueno, vamos a hacer como un repasito ligerito y vamos a empezar con la generación perdida. ¿Sí? La generación perdida es todo aquel que alcanzó la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial. Y muchos de ellos fueron combatientes, obviamente. Esta generación fue la que sufrieron grandes bancarrotas
ya sea por fraude o por falta de apoyo institucional, y es una generación que expresaba constantemente su frustración. Ujú. Se considera que esta generación está compuesta por individuos nacidos entre 1883 y 1900. Se sabe que la última persona viva de esta generación murió en el 2008, así que no hay más generación perdida. Es más, se perdió la generación perdida. Se perdió definitivamente. Exactamente. El nombre que se le dio a la generación perdida fue acuñado por una amiga de Hemingway, que le dijo al tipo, "You are a lost generation", y al tipo le reencantó, entonces la popularizó. Ay, qué bueno. El hecho de que sea perdida se refiere al espíritu desorientado, errante y sin dirección que tenían los supervivientes de la guerra en el periodo inicial, en la posguerra. Ujú. O sea, después de la guerra no sabían qué hacer. Ujú. La siguiente generación fue la generación grandiosa. Se define como las personas nacidas a partir del 1901 a 1927, que Ujú. fueron una generación que fue moldeada por la Gran Depresión y fueron los principales participantes de la Segunda Guerra Mundial. El término de generación grandiosa se popularizó a partir de un título de un libro en 1998. O sea, esta diferencia, ¿no? Recién en el 98 le dieron nombre a esta generación. Ujú. Es loquísimo. En el libro se hace como un perfil de los americanos de esta generación y describió que los hombres y las mujeres de esta época no lucharon por la fama o el reconocimiento, sino porque era lo correcto. Ok. También se la conoce como la generación de la Segunda Guerra Mundial o la generación GI por el nombre de los soldados americanos, obviamente de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Sí. Sí, en estos años, en el 2021, tendrían más o menos entre 94 y 120 años. O sea, bastante muertos la mayoría. Sí. La siguiente generación es la generación silenciosa, que va de 1928 a 1945. No sé si vos tenés ahí seguramente el dato. Se estima que en el 2020 la generación silenciosa abarcaba el 3,5% de la población mundial. Esta generación es muy pequeña porque entre que estuvo la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, obviamente nadie tenía ganas ni tampoco recursos para andar preocupándose por tener críos. Sí, aparte, digamos que en esa época había muy pocos varones. Y sí, se habían ido a la guerra y Por muchos... supuesto, se redujo muchísimo. Ujú. Así que esta generación terminó siendo como chiquita. Básicamente se caracterizan por tener el liderazgo del movimiento por los derechos civiles, así como la mayoría silenciosa, que es de donde viene su nombre. Ujú. Para referencia, el término de mayoría silenciosa es un concepto social y político que se refiere al conjunto de la población que no emite juicios en público, ¿sí? Generalmente Ok. por miedo, muchas Ok. veces. El concepto es un concepto que le encanta a los políticos, ya que afirma que todo aquel que no proteste en forma visible es porque apoya al movimiento, partido o dictadura. Sí, no sé si eso es específicamente en ese sentido, pero sí he leído de la generación silenciosa que son los que les gusta trabajar dentro del sistema más que en contra de él, como no les gusta estar en desacuerdo con el gobierno. Tal cual, tal cual. Sí, O eso con mismo el sistema de en que... general, no necesita ser el gobierno estadounidense, pues sí. Sí, probablemente porque trajera consecuencias. Así es. Otros nombres que se les dio también fue Lucky Few, no sé, ayúdame con la pronunciación, Ujú, como unos sí. pocos afortunados, Ujú. que salió ese nombre en un libro en el 2008. Ujú. Lucky Y- Few. Lucky Few, eso. Y además, para estar fuera un poco de Estados Unidos, la organización australiana McCrindle Research utiliza el término builders para describir a los miembros australianos de la generación que llegaron a convertirse en la generación que literal y metafóricamente construyó la nación después de los años de la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Claro, exacto. Esta generación tendría entre 76 y 93 años en el año corriente, que es el 2021. Son los abuelitos. Sí. La siguiente es la generación de los baby boomers. Sí, se define a las personas nacidas entre 1946 y 1964, durante la explosión de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Más o menos
el mayor cumplió unos 18 años en 1964. La generación se caracteriza porque son una bocha. O sea, son un montón, nacieron un montón. Sí. Y además por sus movimientos como con la contracultura en los años 60. Claro. Piensen que después de la guerra hubo un gran auge en general de la civilización listo, terminó la guerra, disfrutemos de la vida, disfrutemos de lo que tenemos, lo peor que podía pasar, la crisis ya pasó, estamos en el momento alto. Exacto. Hoy en día tendrían entre 57 y 75 años, o sea, los adultos mayores y capaz algún abuelo joven. Uh-huh. Y para salir de Estados Unidos, en China, durante este mismo periodo, los baby boomers fueron los que vivieron la revolución cultural y los que puta, ¿qué me pasa con las palabras? Y estuvieron, hoy no es un día de podcast para mi boca, y estuvieron bajo la política de solo tener un hijo cuando eran adultos. ¿Por qué? Porque eran una bocha también. Sí. Acá, justo en estas generaciones donde se empieza a notar mucho lo de las generaciones, porque no era algo que solo pasaba, sino que se definió más adelante, sino que se notaba quiénes eran los baby boomers, y a partir de este momento es cuando se empiezan a definir el mundo mediante generaciones, ¿sí? Mirá vos, no sabía eso. O sea, sí existían las generaciones, pero es como que hubo un cambio no solo cultural, sino que son todos estos, son muchos. Claro. Definámoslos. Debe ser también similar a que los cambios en la historia se dieron cada vez más rápido y en los últimos 100 años se avanzó muchísimo más que los últimos 300 años, quizás. O sea, las edades y los cambios culturales, artísticos y demás son más cortos ahora de lo que eran antes por el flujo de información y demás que tenemos hoy en día. Entonces capaz empezó a estudiar un poco mejor ahora de lo que era antes, más de lo que no se sabía que es lo que era antes, y el status quo no cambiaba tanto como lo hace ahora. Bueno, y algo que vos habías dicho también es que los boomers llegaron como a la mayoría de edad en una época de prosperidad y de subsidios gubernamentales para la vivienda, la educación, y entonces ellos realmente crecieron creyendo que el mundo iba a mejorar con el tiempo. Sí. Ilusos. Sí, no es que crecieron con esas, no es que crecieron con esas medidas, sino que nacieron después de la crisis. Como decía en el principio, claro, sí, si nacieron después de la crisis, no sabés lo que es la crisis, nunca supiste. Normalmente te contaron de eso. Hay gente que nació después de los ataques a las Torres Gemelas y no saben lo que es el terrorismo, más o menos. Puede ser. O sea, hablo de Estados Unidos, ¿no? Sí. Probablemente en Argentina haya más gente que haya estado en el ataque de las Torres Gemelas y le da igual. Se estima más o menos que corresponde al 15% de la población actual. Obviamente, respecto a por qué se llaman así, bueno, ay, se me movió todo. ¿Por qué se llaman así? Es obviamente por el aumento de la tasa de natalidad furiosa. Y la primera vez que se le llamó Baby Boomer fue en un artículo del Daily Express en enero del 63. O sea, a diferencia de los anteriores, que fueron como denominados más o menos en la modernidad hace poco, el término baby boomer fue un acuñado básicamente dentro de la generación. Y se dio, ¿y sabe por qué se dieron cuenta? Porque se zarparon la cantidad de matriculaciones universitarias en el momento que ellos llegaron a la mayoría de edad. Bueno, y acá vuelvo a repetir que el siguiente es la generación X y es donde todos empiezan a ir medio a la mierda. Porque al ser más actual es como un poco más difícil hacer definiciones, no está todo tan claro. La generación X son aquellos que nacieron entre 1965 y 1981. Tendrían hoy entre 41 y 56 años, o sea, un joven adulto. Un joven adulto es demasiado. No, un adulto. Como la gente. Adulto. Maduren, chicos, no son más jóvenes. Son los hijos generalmente de la generación silenciosa y de los primeros boomers, ¿sí? Y son generalmente los padres de los millennials y de la generación alfa, ¿sí? Z.
Z, perdón, sí. Bueno, con 40 y pico podrían ser los del alfa también. Sí, a los 36 años tener un hijo. Puede ser, sí. Sí. Qué diferencia de generación, por Dios, ahora me hiciste dar cuenta. ¿Eh? Imagínate que un generación X tenga un hijo de generación alfa. Que no solamente no es millennial y no es Z, que son muy muy distintos esos dos. Mm, Imagínate que es alfa, que sí. nació ya existiendo. Bueno, no importa, me estoy adelantando. Ok. Sigamos con los X. En su momento, cuando salieron, iba a decir, Cuando salieron al mercado y se podía comprar, básicamente, en los 90, digamos, ahí cuando... Vamos a decir que al principio a la generación se la caracterizó básicamente por ser holgazanes, cínicos y desafectos. sí, 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 sí. Pero ahora en la mediana edad los investigadores los describen como que son activos, felices y que logran un buen equilibrio entre el trabajo y la vida. Qué diferente, ¿no? Sí, yo he leído también que el estereotipo de generación X fue que siempre son vagos y sin dirección en la vida, sin motivación y más interesados en la cultura pop. Mm, En realidad tuvieron menos adultez tradicional, lo que se podría mm, llegar a decir, pero no quiere decir que no fueron exitosos en lo que hicieron. O sea, mm. tuvieron una vida totalmente felices Sí. y adineradas. Ujú. Especialmente por eso que decía, algunos le llaman incluso a la generación de la llave, porque Mirá vos. esto debido a que tenían como una menor supervisión de los adultos en comparación con generaciones anteriores, y esto se debió obviamente al aumento de las tasas de divorcio y a la mayor participación de las mujeres, las madres, en el mercado laboral, Claro, que antes tenían toda la disponibilidad del mundo para cuidar a los pibes. claro, claro, exacto. Otro nombre que se les dio a la generación X también en un tiempo fue la generación MTV. Sí, sí, totalmente. Básicamente porque las influencias culturales que tuvo la generación en cuanto a los géneros musicales como el grunge, el hip hop Ujú. y entre otras cosas. Sí, Eh, los new y lo que sea, porque hay un montón de new algo en géneros de música. y sabes que acá es como que me fue bastante complicado entender por qué miércoles le pusieron la generación X. Porque nadie sabe medio de dónde salió. Por ejemplo, en un momento se le puso el nombre debido a un libro que se llamaba Generación X, que salió en 1965, que trataba Ujú. sobre la cultura juvenil popular británica. Hoy se me lengua la traba. O por el lanzamiento de una novela que se llamó Generation X, perdón, Tales for a ¿cómo se pronuncia? Acelerado. Accelerated. Accelerated Culture. Ese Muy es bien. el nombre. ¿Quién escribió ese libro? Escrito por un autor canadiense. No voy a dar nombres porque nadie se los va a acordar y a nadie le Así es. importan. Y no se puede escribir también fácil. Bueno, también le llamaron Generación X en un artículo, en una revista. También puede ser que sea una referencia a la banda de Billy Idol Generation X. Es como que hay muchas cosas que pueden haber definido que se llaman Generación X, Claro. pero no es como que dice, es por esto. Bueno, y después hubo otro libro que fue escrito por un tal Paul Fussell, que no sé dónde es, que hablaba sobre las clases americanas, y en su capítulo final nombró una categoría de X, que son las personas que querían salir del típico estatus de dinero y ascenso social que tan a menudo enmarcaba la existencia de las Sí. personas de esa época. Yo que ya leí de este tema, me suena muy coherente, muy, muy sensato, según lo que leí de la generación X. Sí, sí, sí. La siguiente generación, acá entramos nosotros, los millennials. Y acá ya dijimos que en el otro ya había problemas, porque como es todo muy reciente, todos los límites están un poco complicados. Yo Ujú. tomé como referencia, después de 800 millones de lugares con fechas distintas, que los millennials están entre 1982 y 1996. Yo tengo las mismas fechas. Excelente, bien. Básicamente,
Acá es cuando la gente se empieza a dar cuenta, che, esto no es solo Estados Unidos, los millennials son diferentes en diferentes partes del mundo, porque obviamente depende mucho de las condiciones sociales, económicas y culturales, ¿sí? Claro. Tanto como hay gente que tiene acceso a tecnología como gente que no. En esta época tendrían entre 25 y 39, 40 años los millennials. O sea, serían los jóvenes adultos o los primeros profesionales. Exacto. La generación está básicamente marcada por un mayor uso y más familiaridad de las comunicaciones, los medios de comunicación, las tecnologías digitales, y se estima que aproximadamente son el 22,4% de la población mundial. Otros nombres que se les dieron, ¿sí? Al inicio se los denominó como generación Y, ¿sí? Pero no sé si ya lo dije o no, pero las generaciones no pueden tener un nombre que haga referencia a una generación anterior, ¿sí? Porque la idea, la idea de ponerle nombre a una generación es que realmente con el nombre vos identifiques algo que realmente los marcó. Claro. ¿Sí? No podés llamar generación X post-boomer, porque es como que no tienen identidad propia. Claro, exacto. ¿Entendés? Entonces, al principio se los denominó generación Y como un nombre provisorio hasta que con el tiempo como que se adoptó el término millennial. A los millennials también se los llegó a llamar eco-boomers. ¿Por qué? Ay, Dios mío. ¿Por qué te reís? No tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque los boomers eran una bocha y los millennials son hijos de esa cantidad de gente. Por lo tanto, los millennials son un montón también. Son el eco de lo que fue la generación boomer. ¿Se entiende? Ah, hecho, no de eco de economía. No de economía, sino de un eco. O de economía o de ambiental, quise decir, no de economía. Como los boomers, pero medioambientales. No. Por se Dios, refieren como ¿qué es que eso? Es el resultado de la cantidad de personas que hubo con los baby boomers. Nosotros somos una bocha. Es más, ya superamos en cantidad a los boomers. Somos la principal, la generación con más población. Más población en Estados Unidos y probablemente en el mundo también. Tengo como un de referencia 22,4% de millennials en el mundo. Bueno, y el nombre se debe a que en un momento se dieron cuenta que los pibes que iban a nacer a partir de 1982 iban a llegar a su edad adulta, no a su edad adulta, sino a su mayoría de edad, alcanzando los 2000. Claro. Y esa es la razón por la que básicamente se les puso millennials. Así es. Básicamente los millennials somos todos aquellos que vivimos o la pubertad o la adolescencia en el cambio de milenio. De milenio, sí. ¿Y qué más? Yo sé que tenía algo más. Esto me copó, que hay gente que incluso la llama la generación yo, por respecto a un libro que salió en 2006 que se llama Generation Me, Why Today's Young Americans Are More Confident, Assertive and More Miserable Than Ever Before. Dios mío, estoy en desacuerdo con esa afirmación, pero bueno. Si lo pudieras traducir, ¿cómo sería? Sería la generación yo. ¿Por qué los jóvenes americanos son más confiados, asertivos y más miserables que nunca antes? Sí. Algo así. Sí. Pero bueno. Y bueno, sí, también hubo otros, también de Mimi Generation. ¿Qué más? Bueno, nada más. Como Windows Me y todo lo demás. Sí, Windows Me. Y pasando a la siguiente generación, que es la generación Z, son aquellos que nacieron en 1996 hasta quién sabe cuándo, porque no está definido todavía muy bien cuál es el corte. Tendrán entre 9 y 23 años, 25 años, ponele. También se les dio el nombre como posmilénica o centúrica, pero por lo que dijimos antes no pueden tener un nombre que haga referencia al anterior. Igual la generación Z también es un nombre como provisorio hasta que se defina bien un nombre. Perdón, yo recién aclaré que desde 1998 o 96 hasta 2010 yo tengo una generación más que es la generación alfa, son los más jóvenes de todos. También la tengo. Ah, ok, no, está bien. Pero como no está definida el fin de la generación Z, tampoco está definido el comienzo del alfa.
No, desde ya, hoy en día es muy difícil aclarar dónde empieza uno y termina otro. Ujú. Después con el diario del lunes en la historia se va a ver más claramente, claro, no, obvio, a partir de que salió Facebook o a partir de que se usó más X cosa, es claro el crecimiento de este tipo de generación. Ujú. Pero se estima más o menos que tendrá que ver con los finales o mediados de 2000 aproximadamente. Sí, o la década de 2010. Ujú. Pero obviamente hay poco consenso en cuanto a la terminación. La mayoría de las personas, obviamente de la generación Z, han utilizado Internet desde muy joven y se Ujú, sienten extra cómodas con la tecnología y los medios sociales. así es. Yo la encontré como iGen, como el Mm, iPod o el iPhone, la iGen, por sí, ahora el efecto de... ahora te voy a tirar todos los nombres que hay. Ok, bueno, bueno. Se estima Ok. que las personas de la generación Z corresponden un 23% aproximadamente de la población mundial. Ujú, Obviamente no tienen un nombre definido, ya que a pesar de que ya nacieron y hay muchos, y hasta hay mayores de edad, no está definido todavía, porque no se sabe más allá, no se sabe mucho todavía de esta generación, más allá de esta ujú, comodidad con la tecnología. claro. E incluso se hizo una encuesta en el 2005 y salió que un nombre posible para esta generación sería Homeland Generation, por el hecho de que que prefieren quedarse en su casa antes que salir. Sí, yo también escuché ese nombre. Lo Ujú. leí en otro lado. Bueno, y ahora viene la sarta de nombres que se les pueden dar, porque todos, como dijimos, no sabemos. Se le... Sin repetir y sin soplar, empiece. iGeneration, o iGen, si lo querés acortar, GenTech, GenWe, NetGen, Digital Native, aunque el nativo digital también hace referencia a los millennials, así que los japoneses en realidad le dijeron Neo Digital Native, o sea, los nativos neodigitales. Ujú, Los plural, los ujú, post-millennial, los Delta Generation por Delta, por el cambio, ujú. o los Internet Generations, porque ya nacieron con el Sí, Internet. sí, sí. Sí, el internet te la creo, o los Delta, pero los otros de Tech, nativos digitales y NetGen por Network Ujú. Generation, los encontré todos por generación alfa y me parecen mucho más sensatos decirles a alfa el Tech Generation que a la generación Z, que es como, viste como entre la generación X y la generación Z está ese traspaso de, hubo gente que usó grabadores de Walkman Ujú. o usó MP3 antes de tener un celular smartphone. Bueno, así como nosotros tuvimos ese traspaso, la instalación del Internet de lo que es hoy en día en el 2021 tuvo un traspaso entre lo que es de 1996 al 2011, 2020. Ujú. Entonces creo que ese traspaso, ese segundo traspaso sería la generación Z. Es como el Sí, Millennial 2.0 para mí. no, ¿sabes qué? Eso me hace acordar algo que leí sobre la generación X, que la generación X es como una generación entre medio de dos grandes generaciones, que son los boomers y los millennials. Y como que no están 100% definidos, y yo creo que eso mismo le va a pasar a la generación Z. Como que va a estar en medio de dos generaciones como Sí, grandes. sí, sí, Eh, ciertamente. bueno, nada, eso para la generación Z. Y obviamente no tienen nombre. La generación alfa, pues, o sea, su nacimiento, su comienzo es indefinido y su financiación indefinida, pero debe estar Ujú. alrededor de 2010, como dijiste. Eh, Yo tengo que más o menos va a durar hasta 2025, estiman, por ahí. mm, Porque todas las generaciones duran entre, qué sé yo, 15 años, aprox. Entre 12 y 18 años. mm, Y si haces 2011 más 12, más o menos te da 2025. mm. Pasa que hay que ver qué pasa en medio, por ahí pasa algo muy relevante que Claro, cambia bueno, todo. sobre eso voy a hablar más tarde Mm, en el podcast, que va a ser la teoría de las fourth turnings. ujú. Es algo bastante raro que encontré. Como dijimos, los investigadores consideran aproximadamente los primeros años de la década del 2010 como años de nacimientos Ujú, iniciales y a mediados de la década del 2020 como los años de nacimientos finales, eso que decías vos recién. ujú. Son definidos momentáneamente con la primera letra del alfabeto griego porque después de la Z no hay ninguna letra. Sí, Y porque no daba a ponerle históricamente, A. claro, históricamente también siempre después de la Z vino la alfa en un montón Ujú, de cosas, en ujú. ciencias y todo lo demás. Y es la que se considera que es la primera en nacer completamente en el siglo XXI. Así es.
La mayoría de los miembros son hijos de los millennials, o sea, ¿dónde están nuestros pibes? Ujú. Y se estima que para 2020 abarcó el 17% de la población mundial. Ujú. El nombre salió de una encuesta, porque no le querían poner generación A. Y otra, el McCrindle Research dice que se inspiró también en el nombre, en la denominación de los huracanes, respecto a la temporada de huracanes que hubo en el Atlántico de 2005, que como se habían agotado también los nombres de las letras del alfabeto latino, también las tormentas empezaron a nombrarse con letras griegas. Dios mío. Yo aprendí en hidrología que a los huracanes en Estados Unidos le ponen siempre nombres de mujeres desde la A hasta la Z. Entonces, cuando vos decís huracán Katrina, que fue muy popular en no sé qué año del 2000, es porque antes hubo desde la A hasta la K de huracanes y hubo más todavía en el año, pero es por eso. Entonces, que haya más de 28 huracanes en un año es como un montón. Un montón. Así que, bueno, ahí con estas generaciones como que terminamos el resumen de todas las generaciones, desde la generación perdida de 1883 hasta hoy, momentáneamente, con la generación alfa. Así es. Como eventos formativos, la generación grandiosa tuvo la Gran Depresión, el New Deal de Roosevelt y la Segunda Guerra Mundial. La generación silenciosa fue el post-war American Dream, o el sueño de que después de la Guerra Mundial va a estar todo bien. La Guerra Coreana, la carrera al espacio, la llegada a la Luna, la Guerra Fría y el tema atómico. Los baby boomers estuvieron sobreviviendo durante la guerra de Vietnam, protestas, Kennedy, Martin Luther King, la renuncia de Nixon, Woodstock. La generación X tuvo la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, el SIDA, MTV y los videos de música. Los millennials tuvieron el atentado a las Torres Gemelas, la elección de Obama, el primer presidente afroamericano en Estados Unidos, Todo la crisis yankee. del 2008. Y internet. Sí, todos estos eventos son todos yanquis. Y la generación Z convivió con el terrorismo global, la elección de Trump, el Brexit, las redes sociales, YouTube y el contenido digital. Entonces, a partir de estos eventos, cada una de las generaciones tuvo representatividad en su forma de vida, de creencias y cómo se transformaron desde dónde venían, siempre uno está en cierto contexto, hacia dónde van, qué es lo que significan. Entonces, voy a empezar a nombrar un poco de todas las generaciones mezcladitas, más o menos rondando un tema conectados uno con el otro. Dale. Se dice que la Greatest Generation, o la generación grandiosa, crearon la Estados Unidos moderno a costa de décadas de mucho trabajo y esfuerzo y mente. En respuesta a eso, la generación silenciosa, que es la que siguió, quiere como que conservar ese sistema que le dieron sus padres, porque no les gusta estar en desacuerdo con el gobierno, quieren sentirse parte de él. A partir de él se dieron cuenta que los baby boomers, como que no todo estaba bien, había un montón de mujeres que no podían votar y no tenían... El trabajo social estaba muy repartido entre varones y mujeres, estaba muy establecido que la mujer tenía que quedarse en casa cuidando a los hijos, entonces empezaron a involucrarse fuertemente en los derechos civiles y estaban motivados para cambiar el mundo. Paréntesis. Fíjense que los baby boomers se definieron al principio para cambiar el mundo. Hoy en día un baby boomer, vos le planteas una idea de alfa o iGen y te dice que no. Entonces, qué loco como alguien en su época fue revolucionario, hoy en día es conservador. Y te va a pasar a ti. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Forever, forever. La generación X tuvo realmente
relativamente pocos nacimientos. Fue como el hijo del medio entre dos grandes generaciones, entre los boomers y los millennials. Así que es como que nacieron, dejaron su impronta muy fuerte en la historia, pero no son muchos, no son muchas personas. Así que son bastante originales y únicos. Se representaron por ser por separados y son sobre todo individualistas, como cada uno tiene su propia cultura urbana y gustos personalizados, no son muchos representados por eventos sociales grandes. En el 2016, los millennials sobrepasaron en población a los baby boomers. Comparados con otras generaciones, es menos probable que formen parte de un grupo religioso, militar y partidos políticos. La generación Z se analizó y se predice que va a trabajar más duro que los millennials y van a ser más ansiosos debido a que crecieron en un post 9/11 y la crisis del 2008. Son la primera generación que no recuerda una época antes del internet, los smartphones o las redes sociales. Imagínense que eso hoy en día está tan natural que es muy difícil no pensar en eso, pero explicarle a alguien que nunca lo vivió es aún más difícil todavía. A mí me parece loquísimo, al menos en nuestra generación, los millennials, que pasamos, por ejemplo, solo pensando en la música, pasamos de todo. Yo recuerdo de chiquita tener los discos, que tuvieran los discos de vinilo y cuando sean... Sí. Y después pasamos a los cassettes. Y nosotros creo habremos sido la generación que nos robábamos la música de las radios. Claro. Y después pasamos a los CDs. Ay, por favor, cassette. No, igual ojo, porque vinilo, si bien nosotros llegamos a tocar algo, lo característico de vinilo para mí generación X. Y el Walkman era en la época adolescente, era de generación X también. Y nosotros tuvimos más el tema del CD y el MP3 es más 90s, ponele. No sé, pero yo recuerdo haber tenido vinilos. Recuerdo haber tenido cassette a full, Walkman. O sea, yo me iba a las salidas del colegio cuando nos íbamos de viajes, de egresados, ese tipo de cosas, con Walkman. Uh-huh. Después los CDs, nunca llegué a tener un Discman porque decían que te saltaba cuando caminabas. Sí, cierto. Luego pasamos al MP3 y después pasamos a los celulares con música. O sea, tuvimos tantos dispositivos. Todo. Un montón de aparatos. Y basura también. ¿Y eso qué fue? ¿Qué fue en un transcurso de 15 años? 20 años, 30 años, ponele. Nada. Sí, totalmente. No, eso me pareció tremendo. Y que las nuevas generaciones no conozcan, lo único que conozcan es internet y tener música en el celular y que eso seguramente se va a mantener por mucho tiempo. Y todo on demand, porque apretás play en Spotify y funciona. Sí. Y nadie sabe cómo mierda funciona, pero atrás de eso un montonazo de cosas. Sí. Lo mismo, últimamente estoy investigando mucho sobre el internet y las redes y todavía me sorprendo cada vez más de la cantidad de capas que se le fueron agregando a lo digital. Es impresionante, uno no se da cuenta la cantidad de niveles de la gente que trabajó para que el internet funcione como hoy funciona en día. Pero bueno, volviendo. Uh-huh. En la generación grandiosa se empezó a transformar gradualmente la demográfica desde más agrario hasta más urbano. Esta generación fue la última que tuvo cosas tan orgánicas como granjas y cultivos nativos. Después hubo un gran plazo por la historia que fue todo industrializado, las latas de latón que circularon por el mundo, conservantes y todo lo demás, y ahora hoy en día estamos volviendo otra vez al tema orgánico porque nos dimos cuenta que capaz los químicos no son tan buenos como pensábamos. La generación silenciosa se describió algunas veces como seria y fatalista y popularizaron la crisis de medianidad y el divorcio se transformó en más común. ¿Viste cómo dicen el divorcio que a veces es más común ahora? Sí, pero ellos lo arreglaron. Bueno, se dice que se empezó por la generación silenciosa. En el 2016 fue la última elección presidencial en la que la mayoría de los votantes eran baby boomers. A partir de ahí votaron más la generación X. Los millennials, porque las X eran demasiado pocos. Uh-huh. A pesar de que los millennials empezaron a trabajar durante la crisis del 2008, ven su futuro más positivo que las generaciones anteriores. En el 2015 superaron a la generación X para convertirse en la mayor fuerza de trabajo en Estados Unidos. Y la generación Z crecieron con un presidente afroamericano y matrimonio del mismo sexo como derecho constitucional. Y debido a esto,
se sienten más cómodos frente a algunas problemáticas sociales y viven en el mundo cada vez más multicultural. Por eso es que también algunos lo denominan como plurals, como que la diversidad, Claro, que ellos ya tienen como incluido el tema de la diversidad, que claro. los que no nacimos con eso. Al mismo tiempo, la demográfica en Estados Unidos se fue repartiendo cada vez más entre blancos, negros, asiáticos y demás, a más una distribución más equitativa. Entonces, ellos ya conviven en un mundo multicultural que antes no estaba. Por eso, otras generaciones anteriores tenían más problemas para insertar otras razas o culturas en su pueblo, como estaba etnias, ahí está, gracias, como lo hacemos ahora. Eso es todo hablando, obviamente, de Estados Unidos. Acá somos toda una mezcla, siempre. Así que... Sí, obvio. Todo el episodio está marcado en Estados Unidos. Después haremos los paralelismos donde sea. Con respecto a la educación, había una gran diferencia entre el miembro más viejo y el más joven de la generación grandiosa. Con el paso de los años, la educación cambió muchísimo en los 26 años que duró la generación grandiosa, desde 1901 a 1927. La generación silenciosa tuvo más empleos que la generación grandiosa y los baby boomers. Sin embargo, el 88% de las mujeres no estaban trabajando. Y la edad promedio en la que tuvieron hijos es la más joven de todas las generaciones. Vivieron en este auge entre guerras o luego de guerras, en la cual era necesario trabajar sí o sí, hagas lo que hagas, posiblemente muchas mujeres también. En esa época las mujeres, recuerden que no trabajaban, no estaba visto socialmente aceptado y funcionaban así. Los baby boomers vivieron todo este tiempo de fiesta, locura y satisfacción de forma revolucionaria. Serían los 70s, 80, ¿no? Los 50, 60. Claro, pero su adolescencia y tenés razón, juventud, sí. 70, 80, Sí. la joda loca, los afro. Claro. También hubo una revolución sexual bastante grande. Se avanzó con la pastilla del día después, una gran fuerte caída de las mujeres que permanecían vírgenes hasta el matrimonio. No hay información sobre los varones. Quería conseguirla, pero no la encontré. No sé si los varones también se conservaban su virginidad hasta el matrimonio o iban salteando entre las chicas que ya no eran vírgenes, no sé. Dudo. Para mí que... No lo sé, no sé. No hay información. Nunca estuvo tan mal visto que el tipo vaya por ahí dejando su miembro en agujeros ajenos. Claro. La generación X son la primera que las mujeres están más educados formalmente que los hombres. El 55% de las startups, los proyectos iniciados por personas individuales, vienen de la generación X. O sea, iniciaron cada uno de forma individual lo suyo. Sí, había leído que se destacaban como que son los más empresariales, como que ellos son los que emprenden. Claro. Ojo, esto una vez más en Estados Unidos, porque yo trabajé en Alemania y no se imaginan la cantidad de empresas chiquititas que hay. O sea, hay muy pocas empresas grandes, a donde viví yo, ojo, no hablo por toda Alemania, pero hay muchas más empresas chiquititas de esta forma que las empresas grandes que estamos acostumbrados. Claro, los millennials con respecto a la generación silenciosa se casan menos y es muy probable que las mujeres trabajen también. O sean solteras también. Ni hablar si estamos en Argentina, que no tenés opción porque te caga de hambre. Claro, también. Y la generación Z coincide con la generación silenciosa que nacieron después de un periodo de crisis. Esto voy a hablar más adelante, que la generación silenciosa nació después de la Guerra Mundial y la generación Z nació después de la crisis del 2008, la guerra de Afganistán y una serie de crisis en conjunto. Después unos datos un poco random, por ejemplo que la generación X es la que más deudas personales tomó respecto a todas las demás, ¿no? Económicamente, y que más millennials se identifican como LGBT que cualquier otra. Okay. La mayoría de la generación silenciosa fueron religiosos, pero fueron cada vez en declive con el paso del tiempo. Capaz algunos se bautizaron, hablando del cristianismo, capaz algunos se bautizaron, pero no todos tomaron todos los otros sacramentos. Okay. Y sí se sabe que los millennials son notablemente menos religiosos, pero siguen siendo espirituales. O sea, no quiere decir que no crean en nada.
Claro, claro. No, yo creo que se perdió, yo creo que eso sucede porque se perdió mucho respeto a las instituciones que manejan las religiones. Es por eso que tomaron un camino alternativo. Claro, claro, exacto. Y como conclusión un poco de esto es que Tomaron, al somos final... nosotros. Sí. Como conclusión un poco de esto, al final tu generación no te define a vos, sino cómo vos interpretás tu lugar en el mundo. O sea, puede ser que una persona nacida en el 82, que entraría dentro de Millennial, puede entrar como generación Z o como generación X, depende de su orientación y forma de pensamiento. Ujú. No son compartimentos estancos estos. Uno puede compartir varias características de varias generaciones. Claro, es como lo que estamos nombrando son los arquetipos, o sea, lo que los define en general. Claro, Y más claro. que nada lo que vivieron. Exacto, Porque exacto. los eventos son los mismos, pero cada uno reacciona como quiere Así es. o puede. Hay un libro que se llama The Fourth Turning, es de dos autores estadounidenses que se escribió en 1997, más sobre la fecha más tarde. Que dicen que la historia se repite cada 80 años en Estados Unidos. A ver. Esta etapa se repite, tiene 4 subetapas, cada una de 20 años, que se clasifican en punto máximo, despertar, desenredamiento y crisis. Entonces, relacionando este tema con las generaciones, el punto máximo es en el que está todo, es el clímax, llamémosle. Ujú. Es en realidad la etapa después de que está la crisis. Después de que pasa la crisis, esto se siente como todo el esplendor de placeres y de conformidad. Para relacionarlo con algo, sería la etapa de baby boomer o generación silenciosa, una parte de por ahí. Más o menos entre el 46 y el 64. Ujú. Tuvieron el rock and roll, el programa espacial, el auto Corvette y el auto Mustang. Tuvieron la máxima posibilidad de trabajo, poder comprar una casa, el máximo en general. Ujú. Es la edad de conformidad y de los placeres. Después sigue el despertar, que es como a partir de que surgieron todas estas cosas buenas, gente se empezó a dar cuenta que no está todo bien, que hay problemas en la calle que no están siendo visibles. Esto sería siendo del 64 al 84. Más o menos coincide con el plazo de generación X y un poquitito de los millennials. Acá empiezan a aparecer como la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, el SIDA y el individualismo. Es la edad de la no conformidad y de la justicia social a partir de ahí. Es la edad de la pasión, es una época donde se incrementa cada vez más la opinión de cada uno, el individualismo. Después del 84 hasta el 2008 sigue el desenredamiento, que es cuando las cosas se empiezan a complicar. A partir de esta enunciación de problemas, empiezan a aparecer movimientos o direcciones sociales que empiezan A intentar arreglarlo. hacer conflictos. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, el 9/11 y las guerras en Afganistán. Esto sería del 1984 hasta el 2008, que concluye con la crisis, la burbuja inmobiliaria. Y por último sigue la última etapa, que es la crisis, que sigue desde el 2008 hasta el futuro 2028, está estimado. Que incluye la crisis del 2008, el coronavirus y las 40 millones de personas sin trabajo en los Estados Unidos actualmente. Más o menos coincidiría con un poco de generación Z y generación alfa, un poco más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Esto dice que cada 80 años la historia, again, en Estados Unidos, se repite. Antes de la Guerra Mundial, que ocurrió en el 1900 hasta 1945, 80 años antes estuvo la Guerra Civil. Y 80 años antes estuvo la Guerra de la Revolución. O sea que se podría empezar a ver los ciclos cada 80 años que se empiezan a repetir ciertas cosas. Sí, esto es generar una teoría como un poco... Yo no estoy tan de acuerdo, o más bien no la veo tan clara como la de las generaciones, pero es una forma de expresar esto. Está bueno debatir estos temas porque ponen en la mesa a ver dónde estamos y para qué estamos. Yo sí veo que coincide un punto máximo con el auge el despertar, el auge de ciertos problemas sociales, con el desenredamiento, que hagamos algo respecto a esto, con la crisis de tenemos problemas y tenemos guerras acerca de esto. Después de la crisis retorna a un punto máximo, que es está todo bien, ya pasamos todo esto.
Cada uno de estos etapas tiene arquetipos que serían en el punto máximo tenés los profetas, en el despertar tenés los nómadas, en el desenredamiento tenés los héroes, los que pelean cuando son adultos en la crisis, y en la crisis nacen los artistas, que son los que le dan la solución final como el monio para cerrar la etapa de crisis. Sí, eso ahora que me haces recordar, por ejemplo, la generación perdida, que fue la que vivió la Primera Guerra Mundial y lo de... La crisis del 20. Eso. En esa generación hubo muchísimos, pero muchísimos escritores, artistas, y ahora que lo decís, me viene a la mente eso, ¿no? De que la generación perdida no solo se considera generación perdida a la generación de esa edad, sino a todos los autores, artistas de esa época, todo el movimiento. Claro. Sí, piensen que los profetas del punto máximo fueron, por ejemplo, Bill Gates y Steve Jobs, con diciendo como, che, todos podemos tener una computadora personal y hoy en día es algo invivible si no tienes tu propia PC o celular. Por favor. Bueno, un poco eso. Eso. Es una teoría medio rara, pero me gustó, interesante para traerla está bueno, a discutir. Es interesante esto de como, yo no sé, yo la estuve imaginando como una curva, ¿no? Como, claro. Así me lo imaginé yo. Sí. Pero el tema de los 80 años y demás es debatible, porque ¿cuántos patrones iguales se encontraron? 2. Claro, exacto. Sample size en igual 2. Claro, o sea, no. El muestreo no nos sirve. Así es. Así que, bueno, como conclusión, vimos los temas de las generaciones en Estados Unidos. Otra vez, no hablamos de Argentina porque es muy específica en muchas cosas y no conocemos tanto de la historia como para decir acá empieza una generación y acá termina. Claro, o además, esta generación funciona así. Además, el tema de lo de que hablábamos recién, lo de la crisis, el desenredamiento. Acá es crisis constante, así que... Claro, exacto. Sí, no aplica. Crisis, todo el mundo crisis. En ese no aplica esa teoría acá en Argentina. Es crisis constante. Así que por lo menos les habremos dado una buena influencia de dónde vienen estos términos y por qué se llaman así. Eso, básicamente. Buenísimo. Bueno, y algo que no aclaramos es que este es el último episodio de la temporada. Así es. Este va a ser el último episodio de la temporada 1 y nos veremos en la temporada 2, que no sabemos cuándo todavía va a salir. Ya vamos a ver. Así es. Haremos planes a futuro. Igual los temas ya están recontrapensados. Sí, tenemos varios temas adelantados, pero todavía no sabemos la fecha en que van a salir los episodios. Exactamente. Bueno, así que no tenemos para anunciar el siguiente tema esta vez. Es correcto. Espero que les haya gustado toda la temporada y cualquier duda nos pueden dejar un mensajito y lo podemos contestar incluso cuando no estemos grabando episodios en nuestras vacaciones. Exactamente. Bueno, eso es todo. Chau. Hasta la próxima. Chau. Escucha nuestros episodios desde Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre otras plataformas. Si querés estar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, podés encontrarnos en Twitter como @hablemosaire o envíanos un mail a hablemosenelaire@gmail.com. Si querés ayudarnos, deja una reseña y calificarnos en iTunes. También desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm/Hablemos en el Aire.